Tengan ustedes una bienvenida calurosa a este nuevo tema. Vamos a ver hoy nuestro tema, que es el tema número 2. Este tema es el tema de los hidrocarburos. Este tema incluye subtemas como alcanos, isómeros, tipos de enlaces híbridos, para aclarar un poco, y lo último, que serían los cicloalcanos. Muy bien, vamos a empezar con nuestra presentación de hoy. Muy bien, vamos a empezar nuestro tema número 2, que son compuestos hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos que hace mucho tiempo en la naturaleza fueron descubiertos por los antiguos habitantes de la Tierra, que utilizaban este compuesto extraño que salía de las piedras, un aceite especialmente utilizado para alumbrar, ¿no?, las lámparas en la noche, porque estos personajes antiguos no tenían luz, entonces utilizaban este tipo de aceite que salía de las rocas. Entonces de ahí viene su nombre, petróleo. Los hidrocarburos son derivados del petróleo y los más sencillos son los alcanos, que es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Por qué estudiar los alcanos? ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son los compuestos más sencillos de la cadena de los hidrocarburos. Algunos alcanos son poco reactivos. Son útiles como medio para la introducción de importantes ideas acerca de los compuestos orgánicos. Utilizaremos los alcanos para aprender las bases de las estructuras y propiedades y nomenclaturas de los compuestos orgánicos. Para ello tomaremos como base la estructura tridimensional de la molécula en 3D. Un grupo funcional es un conjunto de átomos dentro de una molécula que tiene un comportamiento químico muy característico. Químicamente, un grupo funcional da comportamiento casi igual aun cuando forma parte de diferentes moléculas. Veamos estos ejemplos anexos que tienen dobles enlaces, ¿no?, donde hay alquenos sencillos como el etileno, reaccionando de manera semejante al doble enlace de un compuesto que es el menteno, ¿no? Este es el etileno y este es el menteno, muy parecidos. Grupos funcionales. Un alqueno tiene un enlace carbono-carbono. Los alquenos tienen doble enlace. Los alquinos tienen triple enlace. Los alcanos tienen enlaces sencillos. A diferencia de estos compuestos, también tenemos otros que tienen una característica especial, a lo que le llamamos grupo funcional: halógenos, alcoholes, éteres y algunos como el fosfato dentro de la molécula de carbono. Algunos grupos funcionales con doble enlace vienen característicos porque tienen oxígeno, ¿no? Estructura de algunos grupos funcionales. Este es un alqueno porque tiene dos enlaces. Este es un alquino porque tiene triple enlace. Este es un grupo que le llamamos aromático porque es un alqueno cíclico. Cíclico porque forma anillo, ¿no? Aquí tenemos los alcoholes con un OH, un éter con oxígeno. Existen también los fosfatos, las aminas, los nitrilos, los nitrocompuestos, ¿no?, y los tioles, que son compuestos que tienen azufre dentro de su composición. Tenemos las sulfas, los disulfas, los aldehídos, los cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, anhidros y los ácidos carboxílicos con halógenos. Vamos a ver lo que es un isómero. Los alcanos son compuestos que contienen enlaces sigma, enlaces sencillos. Están enlazados por un enlace sigma con un átomo H. sp3 es su híbrido de este enlace. Conectamos así los átomos de carbono y se forman pequeños y enormes moléculas de hidrocarburos saturados o alcanos. Saturados se le llama porque tienen enlaces simples. Insaturados cuando ya tienen dobles y triples enlaces. Su fórmula general para el alcano es CnH2n+2, donde N es el número de carbono. Para calcular el número de hidrógeno, hacemos la suma
multiplicamos por N y tenemos el número de carbono de forma global. Los alcanos solo contienen carbono e hidrógeno. Están saturados porque el carbono completa sus enlaces con hidrógeno. Metano, un carbono y 4 hidrógenos. Etano, 2 carbonos y 6 hidrógenos. Propano, 3 carbonos y 8 hidrógenos. Butano, 4 carbonos y 10 hidrógenos. Y así sucesivamente. Por eso dice and so on. Los primeros miembros de la serie son el metano, el etano y el propano, los cuales en temperatura ambiente son gases. La fórmula molecular de un alcano con más de 3 átomos de carbono puede estar formada por una estructura diferente. El butano, por ejemplo, butano o isobutano, tienen dos estructuras distintas, pero son el mismo compuesto en forma. Aquí tenemos el pentano, que puede estar como pentano, como 2-metilbutano o 2,2-dimetilpropano. Y entonces tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y son isómeros. Los alcanos con carbonos unidos a no más de 2 carbonos son de cadena recta o alcanos normales. Los alcanos con 1 o más carbonos unidos a 3 o 4 carbonos son alcanos de cadenas ramificadas. Vamos a ver ahorita isómeros estructurales. ¿Qué le llamamos o por qué se llaman isómeros estructurales? Son compuestos que tienen la misma clase y la misma cantidad de átomos, pero es diferente en la manera en que se conectan entre sí. Son isómeros estructurales. La misma estructura, pero diferente conexión. Los compuestos diferentes a los alcanos presentan isomería constitucional y de grupo funcional. Los isómeros estructurales son compuestos diferentes, con propiedades distintas, pero con la misma fórmula condensada. Diferentes tipos de esqueletos de carbono. Este tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos. Lo podemos ver como 2-metilpropano o isobutano y como butano también. Estos son isómeros estructurales. Estructuras condensadas. Cuando nosotros lo ponemos nuestra estructura general o global un poco, digamos así, disociada, ¿no? O representada de forma abreviada o semi desarrollada, se puede poner de varias maneras estructurales, ¿no? Una estructura condensada no muestra los enlaces, pero sí describe las conexiones entre átomos de carbono. Solo supone la geometría tridimensional de las uniones con carbono. Esta es una semi-desarrollada y esta es una condensada. Las estructuras condensadas de los alcanos. Un alcano se puede representar de forma abreviada. La manera de forma estructural puede ser condensada no mostrando los enlaces si describe las conexiones entre átomos y se supone la geometría tridimensional. Por ejemplo, el butano. 1, 2, 3, 4 carbonos y esta es la forma del butano condensada. Estos 2 carbonos están condensados aquí. Esta es una forma general, una forma desarrollada. Esta fórmula desarrollada se puede condensar en una semidesarrollada. Esta es la tridimensional y la podemos hacer así, semidesarrollada, y esta sería la condensada. Tenemos los nombres de los alcanos de manera lineal o de cadena lineal. Cuando tenemos un carbono se llama metano, cuando tenemos 2 se llama etano, cuando tenemos 3 se llama propano, 4 butano, 5 pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, 11 undecano, 12 duodecano, tridecano y cosano, cuando son 20, triacostane o triacosano, ¿qué es un grupo alquilo? Resulta de la reacción de quitar un hidrógeno a la estructura, generalmente se abrevia como una R. Es un grupo, digamos así,
una cadena extra. Indicamos un radical o una especie incompleta que es parte de una molécula. Se nombran cambiando la terminación ano del alcano por il al final. Entonces, si yo tengo una ramificación con un solo carbono, se llama metil. Si tengo una ramificación con dos carbonos, se llama etil. Aquí tenemos el metano, aquí tenemos el grupo metil, metilo. Aquí tenemos un grupo alcohólico y aquí tenemos un grupo amida. Radicales alquílicos: metil, etil, propil, butil, pentil. Los grupos alquílicos. ¿Qué tipos de grupos tenemos? Tenemos los primarios, los secundarios, los terciarios y los cuaternarios. ¿Qué quiere decir? Que el carbono está rodeado de una cadena, digamos así, una ramificación, y entonces se llama carbono primario. Si tenemos un carbono rodeado o está entre dos carbonos o entre dos cadenas, se llama carbono secundario. Si el carbono está rodeado de tres cadenas, se llama carbón terciario. Y si este carbono está rodeado de cuatro cadenas, se llama cuaternario. Si el carbono es un puente en el medio de la cadena, tiene una calificación de grupo alquílico primario, secundario, terciario y cuaternario. El origen de los grupos. Dado que provienen de la eliminación de los hidrógenos, podemos tener tres grupos: primarios, secundarios o terciarios. Si es un carbono, nomenclatura de alcanos. Se nombran sistemáticamente. De acuerdo a los principios del IUPAC, utilizamos los prefijos, la localización, la cadena principal y el sufijo. ¿Qué es el prefijo? Indica dónde están los sustituyentes. ¿Qué es la localización? ¿Dónde está el principal grupo funcional? Cadena principal. ¿Cuántos átomos de carbono hay en esta cadena? Y el sufijo nos indica la familia o el grupo funcional. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena más larga de carbono. Por ejemplo, tenemos esta cadena y podemos ver que tenemos una cadena larga en color roja. Entonces, yo tengo una cadena larga en color roja y la vamos a colorear. Fíjense, esta sería mi cadena principal. En este caso, mi cadena principal sería esta. ¿Por qué? Porque es la más larga. Identificar cadenas más largas de átomos de carbono. Yo tengo que fijarme desde dónde hasta dónde voy a nombrar los carbonos. Por ejemplo, yo tengo esta cadena y esta cadena. ¿Cuál sería la cadena más larga? Tengo que contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambas son cadenas iguales, ¿no? Pero fíjense que esta es una ramificación muy difícil de nombrar, mientras que estas son sencillas de nombrar. Entonces yo tengo que buscar una cadena que sea la más larga, pero también que tenga la calificación de una cadena sencilla de nombrar. Los átomos de carbono de la cadena principal son numerados en orden progresivo, iniciando del extremo a donde está más cerca una ramificación. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá empezamos por esta, porque en esta tenemos la ramificación más cerca, ¿no? En esta de acá. Entonces, este va a ser nuestro carbono más cerca a esta ramificación. Y empezamos a nombrarlo por ahí. Nomenclatura de alcanos. Se nombran sistemáticamente. Los sustituyentes son identificados y son numerados. Aquí tenemos una cadena larga, ¿no? Tiene 13 carbonos. Nombrar los compuestos, empezando por los grupos alquílicos o las ramificaciones, y si hay dos o más sustituyentes, se pueden utilizar citando la letra alfabética para que esto tenga un orden. Por ejemplo, el grupo, nosotros que tenemos acá, tenemos etile
en el carbono 9, en el carbono 8 y en el carbono 4. Entonces, 4, 8, 9, trietil tridecano, ¿no? Nomenclatura de alcanos. Si hay dos o más sustituyentes, se utilizan los prefijos di, tri, tetra y si hay más, pues los siguientes prefijos. Cuando hay sustituyentes diferentes, se nombran en orden alfabético, especificando en qué carbonos de la cadena están. Por ejemplo, en el 8 y en el 9 de esta cadena tenemos dos etiles, dietil en el 8 y en el 9. Uno en el 8 y uno en el 9. Y en el 4 tenemos un metil. Entonces le tenemos que poner 4-metil y tenemos acá tridecano porque son 13 carbonos. Ese es el nombre de la cadena principal. Actividades de las moléculas de los alcanos. Debemos nombrar de forma sistemática, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el 3-etil. En el carbono 3 está el etil. En el carbono 4 y 7 está el dimetil, ¿no? Y nonano porque son 9 carbonos de la cadena principal. La cadena principal está en rojo. Acá tenemos un ejemplo un poco más complejo, ¿no? A este le llamamos 2,3,5 trimetil porque tiene 3 metiles, uno en el 2, en el 3 y en el 5. Aquí tenemos uno, aquí tenemos uno y aquí tenemos uno. La cadena principal viene así. Tenemos en el carbono 4, que sería este de aquí, dos propiles, un propil y otro propil. En A y B son los propiles, entonces se llama dipropil. Y la cadena principal es de 7 carbonos, por eso se llama etano. Sustituyentes alquilo. Aquí tenemos una ruptura, ¿no? Y tenemos un grupo muy particular. Hay moléculas que pueden contener radicales que parecen complejos. Vemos cómo los podemos identificar para nombrarlos y ubicarlos en la cadena principal. Eso es clave para no tener mucho problema a la hora de nombrar. Esta cadena principal tiene 10 carbonos, ¿no? En el carbono 2 hay un metil, en el 3 hay un metil, en el carbón, esta es una cadena un poco más compleja y la podemos nombrar aparte en un paréntesis, ¿no? La podemos nombrar como un propil, porque tiene 3 carbonos, fíjense el color celeste, y en este propil, en el carbono 2 hay un metil. Eso es como una forma condensada de nombrar también para que no haya mucho problema. Porque también esta ramificación se llama ramificación especial y se llama tecbutil. Pero muchos no la conocemos, entonces podemos usar esta otra nomenclatura. Y la cadena principal que tiene 10 carbonos es aquí otro ejemplo, ¿no? En el carbono 5 tenemos, fíjense, dos ramificaciones. En el 1 y en el 2 se llama dimetil porque son de un carbono, ¿no? Y propil porque es ramificación de otra cadena anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en la cadena principal. Tenemos un propil en esta cadena especial que la estamos tomando aparte como una condensada, ¿no? De 3 carbonos. 1, 2 dimetil, que los metiles son los que están en verde, el propil es el que está en azul y en rojo está la cadena principal. Y para nombrar este negrito de aquí, que es un metil, le decimos 2 porque está en el carbono 2. Para nombrar las siguientes cadenas tenemos que tener en cuenta de que aquí en cada arista tiene carbono, ¿no? En cada arista tiene carbono. En la última parte también de los palitos, si quieren llamarles así, también tenemos carbono. Entonces estos también se nombran. Estos tipos de estructura son los más utilizados en los libros. Propiedades químicas. ¿Son muy reactivos o son poco reactivos?
Se denominan parafinas o compuestas de baja afinidad porque son moléculas muy poco reactivas, son bastante estables. Una de sus reacciones más comunes es su combustión, producto del dióxido de carbono. Producen calor y producen agua. Aquí tenemos la reacción química, ¿no?, del metano cuando le hacemos combustionar y nos produce el dióxido de carbono más agua más calor. La reacción con cloro en presencia de energía hace que se sustituya con algún halógeno. Esto se llama reacción de halogenación. Estoy metiendo el cloro o el halógeno dentro de la cadena. Esto es una propiedad de los alcanos de reacción de introducción de un halógeno. Propiedades químicas de los alcanos. Se pueden craquear, se pueden romper. El cracking o cristalizado o catalizado o quebrado de los alcanos es una de las primeras etapas para sintetizar muchos productos orgánicos que dan origen a lo que nosotros le llamamos ahora derivados del petróleo. Esta industria petroquímica es la que está ahora trabajando y sostiene a la mayoría de los países que son del tercer mundo como el nuestro. Aquí tenemos una forma química de craquear o romper las cadenas por medio del hidrógeno, usando también calor. Un craqueado catalítico utiliza un catalizador para romper las cadenas y obtener cadenas más pequeñas. ¿Qué propiedades físicas tienen los alcanos? Los alcanos, como una serie homóloga, son puntos de fusión y ebullición que aumentan con el peso de la molécula. Cuando más pequeña es la molécula, su punto de atracción intermolecular es mayor. Esta atracción tiende a debilitarse cuando se rompe o se transfiere el estado sólido a estado líquido o de estado líquido a gaseoso. Cuanto más pesada es la sustancia, mayor es la energía que necesita para proporcionar a su molécula energía suficiente para romper las fuerzas. Por eso es que se dice que son bastante estables. Los alcanos obtenidos a partir de la destilación fraccionada del petróleo, ¿no?, tienen ciertas características de temperatura y de lo que nosotros le llamamos presión para que se pueda relacionar con los diferentes derivados, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el número de carbonos de cadena en el gas de petróleo. Vienen de 2 a 4, lo que nosotros le llamamos propano y butano, que está en nuestra cocina, y el metano y etano, que es el biogás o gas natural. La gasolina, que tiene entre 4 y 9 carbonos en su cadena principal. El querosén, que tiene entre 8 y 16. El diésel, entre 10 y 18. El heavy oil o aceite pesado, de 16 a 30, el petroleum jelly, más de 25, ¿no?, las parafinas y los asfaltos. Usos de los alcanos, son muy usados como combustibles, especialmente en el autotransporte, en el gas domiciliario, en el gas utilizado en la gasolina, en la turbocina, el diésel, el gas, las parafinas. El reto actual de nuestro país es incrementar la elaboración de estos derivados para producir derivados petroquímicos que nos permiten mejorar ingresos, dejar de exportar algunos compuestos en los que nuestro petróleo no es rico y convertirlo en un exportador de derivados petroquímicos tales como nylon, urea, poliamidas, industrias alimenticias, electrónicas y farmacéuticas. Conformación de un alcano. Un ejemplo del etano. Estereoquímica se refiere a la posición adoptada por los componentes de la estructura en 3 dimensiones. Los enlaces sigma son cilíndricamente simétricos. Es posible que existan rotaciones alrededor de los enlaces carbono-carbono, bonds en moléculas de cadena abierta. ¿Qué son los conformeros? Los conformeros son isómeros de conformación donde los átomos rotan y se producen diferentes arreglos.
Estas conformaciones se representan en dos formas: el Sawhorse y el Newman, cicloalcanos. Los cicloalcanos son alcanos que contienen átomos unidos de forma que parecen anillos, llamados compuestos también cíclicos. El anillo de un cicloalcano se forma con unidades de carbono mayores al número 3 de carbono. Su estructura se representa con un polígono rectangular, un número de vértices igual al número de carbonos, como por ejemplo el triángulo, el cuadrado y los diferentes ciclos que podemos ver acá con 5 carbonos, 6 carbonos y más. Al que tiene 3 carbonos y que tiene una forma de triángulo se le llama ciclopropano. Al que tiene forma de cuadrado, ciclobutano. Ciclopentano, ciclohexano y así sucesivamente los mayores. Contar con números de carbono en el anillo y el número de carbonos en la cadena más larga, se debe utilizar un número de carbonos igual o mayor a la cadena principal. El compuesto se nombra como un cicloalcano con grupos alquilos sustituyentes. Aquí, por ejemplo, tenemos el metil ciclopentano. Tenemos 3 carbonos unidos al ciclo y este se llamaría ciclopropil, que esto ya es un ciclo que es una ramificación de una cadena principal, la cual se llama butano. Aquí tenemos más ejemplos. 1,3-dimetilciclohexano, 1,5-dimetilciclohexano. 1-etil, 2-metilciclohexano, 1-etil, 1-metilciclopentano. Ejercicio de aplicación para la casa. Nombrar los cicloalcanos siguientes en su cuaderno para que usted practique en su casa. Esto ha sido todo en lo que es los alcanos, los cicloalcanos y las reacciones de halogenación, lo que le llamamos halogenuros de alquilo. Muchísimas gracias y nos vemos en el tema 3.